Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en la historia argentina. Pero tranquilo, no será una clase de historia, no. Vamos a intentar entender cómo las fuerzas globales, las decisiones políticas impactan en la vida de la gente, como vos, como yo. Exacto. Y para eso usaremos el concepto de retirada y resistencia del politólogo ruso Boris Kagarlitsky. Es como una pulseada constante, imagínate. Por un lado, el neoliberalismo que busca un Estado más chico, un mercado libre sin límites. Y por el otro, la gente resistiendo, luchando por sus derechos, por un país más justo, por una vida digna. Me gusta eso de la pulseada. Yeah. Y en Argentina esa pulseada, se viene dando hace décadas. Momentos de avance, de retroceso, de tensión. Empecemos nuestro viaje en 1955, un año clave. ¿Te acuerdas del gobierno de Perón? Claro, el peronismo, con su foco en la industrialización, los derechos de los trabajadores, la justicia social. Exactamente. En 1955 lo derrocan. Un golpe militar. Y acá Kagarlitsky hablaría de una retirada. Un alejamiento de ese proyecto nacional y popular que impulsó Perón. Y ojo, que no fue solo un cambio de gobierno. Para que te des una idea, en 1956 quemaron libros peronistas. ¿Imaginas? Quemar libros, borrar la historia, controlar el pensamiento y poner una nueva visión. Impresionante. Y después de este quiebre, ¿cómo se desarrolló esa retirada? Bueno, entre 1955 y 1983, Argentina vivió una época oscura. Inestabilidad política, dictaduras militares. Se profundizaron las políticas neoliberales, consecuencias terribles para la mayoría. O sea, la retirada se intensificó durante la dictadura. Pero, ¿qué significó en la práctica? ¿Cómo impactó en la vida de la gente? Imagínate, industrias que cierran, el desempleo sube, los salarios se desploman, la pobreza se extiende. A eso sumale la represión, la censura, la persecución a cualquiera que se opusiera. Un panorama desolador. Y en ese contexto, la resistencia, ¿hubo algún grupo que desafiara la dictadura? Sí, claro. A pesar del miedo, la violencia, siempre hubo gente dispuesta a luchar. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo. Con una valentía increíble se plantaron frente a los militares, exigiendo saber qué había pasado con sus hijos desaparecidos. Un ejemplo de coraje, de dignidad. Su lucha nos recuerda que la esperanza nunca se apaga. Exacto. Y junto a ellas surgieron otros movimientos de resistencia. Sindicatos, estudiantes, organizaciones de derechos humanos, gente que se arriesgó a levantar su voz, a defender sus derechos, a soñar con un país mejor. Y en 1983 la dictadura termina. Argentina recupera la democracia. ¿Qué significó este cambio? Un punto de inflexión en esa pulseada entre retirada y resistencia. Sin duda, el retorno a la democracia fue un triunfo, un paso fundamental. Pero no creas que la retirada neoliberal terminó de golpe. La pulseada continuó, nuevos actores, nuevas estrategias, nuevas complejidades. O sea, la historia argentina no es lineal. Un péndulo que oscila. Interesante. Y ya que mencionas la complejidad, un ejemplo de esa tensión entre retirada y resistencia en democracia. Claro. Pensemos en los 90 con Menem. Por un lado, crecimiento económico, la convertibilidad, la apertura al mercado internacional. Pero por otro lado, ese crecimiento tuvo un costo social altísimo. Privatizaciones, despidos, aumento de la pobreza. Complicado. Luces y sombras. ¿Y cómo reaccionó la gente? Nuevas formas de resistencia. Por supuesto. La resistencia se adaptó. Surgieron los piqueteros, por ejemplo. Trabajadores desocupados que cortaban rutas para exigir trabajo y dignidad. Los piqueteros, una imagen poderosa de la lucha social. Y junto a ellos, otras formas de resistencia. Sí, las fábricas recuperadas. Un fenómeno único. Ante el cierre de empresas, los trabajadores tomaron el control. Ponerlas a producir bajo autogestión. Inspirador. Trabajadores dueños de su propio trabajo. Otro modelo productivo es posible. La fábrica Sanón, por ejemplo. Un símbolo de esa resistencia creativa, de la capacidad de la gente. Exactamente. Y así llegamos al 2001. Un punto de quiebre. La crisis económica se estalla, el país en caos. El corralito, la devaluación, la hiperinflación, el desempleo. Un combo explosivo. La furia popular. Que se vayan todos. Y la resistencia en este contexto. La crisis del 2001, un quiebre, una ruptura. Un cuestionamiento profundo. Surgieron asambleas barriales, la gente se organizó, se ayudaba mutuamente, buscando soluciones ante el abandono del Estado. Efervescencia social, creatividad popular, búsqueda de alternativas. Exacto. Y en ese contexto de crisis y movilización, llegan al poder Néstor Kirchner primero y luego Cristina Fernández. Una etapa que buscó, al menos en parte, revertir el rumbo neoliberal. ¿Y qué medidas tomaron los gobiernos kirchneristas para contrarrestar esa retirada? ¿Cómo impactaron en la vida de la gente? Bueno, hubo un fuerte énfasis en lo social. La asignación universal por hijo, por ejemplo, que ayudó a millones de familias. Se renegoció la deuda externa, se recuperó YPF, juicios a los represores de la dictadura. Un intento de reconstruir, de recuperar la soberanía, de saldar las deudas del pasado, pero se logró revertir la retirada, o la pulseada continuó.
Esa es la pregunta, ¿no? Un debate complejo. Por un lado, se avanzó en derechos sociales, inclusión, recuperación del rol del Estado. Pero por otro lado, la dependencia del modelo sojero, por ejemplo, demostró los límites. Entonces, la pulseada continúa. Y en la próxima parte nos adentramos en la etapa más reciente, el regreso de Macri al poder, la llegada de Milei a la presidencia. ¿Cómo se manifiesta esa tensión entre retirada y resistencia en la Argentina actual? No te pierdas la segunda parte de nuestra inmersión. Sí, retomamos el análisis. Quedamos en un punto interesante. Vimos cómo los gobiernos kirchneristas intentaron, torcer el rumbo neoliberal, con aciertos, con contradicciones. Sí, mucha intensidad, debates, movilizaciones, esperanza también. Pero como decíamos, esa pulseada entre retirada y resistencia nunca se detiene. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo se reconfiguró esa pulseada en los últimos años? Bueno, en 2015 llega Macri, con ese discurso de cambio que en la práctica significó un giro de vuelta hacia lo neoliberal. O sea, otra vuelta a la retirada. Exactamente. Volvieron las recetas conocidas: endeudamiento externo, apertura de la economía, recortes en áreas sociales. ¿Y cómo impactaron esas políticas en la vida de la gente? ¿Algún ejemplo concreto? Pues muchos. Las tarifas de los servicios públicos, por ejemplo. Aumentos brutales golpeando el bolsillo. O la devaluación y inflación galopante pulverizando los salarios. Sí, recuerdo, la gente la pasaba mal, se notaba en la calle, en las conversaciones, y la resistencia frente a este nuevo embate. Mucha movilización social. Sindicatos, movimientos sociales, estudiantes, organizaciones de derechos humanos, todos a la calle a protestar contra el ajuste. Y más allá de las protestas, surgieron otras formas de resistencia, algo más innovador, más creativo. Sí, claro. Las redes sociales, por ejemplo. Un espacio importante para el debate, la organización, la denuncia. También vimos un resurgimiento de las redes de solidaridad, las ollas populares, la economía social. Una resistencia que se adapta, que busca nuevas formas. Exactamente. Y en este contexto aparece Milei, un personaje disruptivo, con ese discurso anti-establishment. Promete dinamitar todo. Milei, el economista rockstar. Un fenómeno que, sorprendió a muchos. ¿Y cómo encaja Milei en esta pulseada? Milei representa en muchos sentidos una radicalización de la retirada. Sus ideas, ese neoliberalismo extremo, buscan reducir el Estado al mínimo, privatizar, dolarizar. Un programa que genera mucha controversia, por decirlo suavemente. ¿Y cómo reacciona la sociedad? La sociedad argentina está dividida, más que nunca. Hay quienes ven a Milei como un salvador, el que viene a romper con la casta. Y hay quienes lo ven como un peligro, un extremista que puede llevarnos al abismo. Un escenario complejo, sin dudas. Y en este contexto tan polarizado, ¿cómo se manifiesta la resistencia? ¿Qué estrategias se usan para enfrentar este nuevo embate neoliberal? Vemos una combinación, ¿no? Métodos tradicionales como las huelgas, las movilizaciones, pero también nuevas formas de protesta, más creativas, más digitales, más enfocadas en construir narrativas alternativas. Ejemplos de esas nuevas formas. Claro, las campañas en redes sociales para denunciar el impacto de las políticas de Milei en los más vulnerables, o las intervenciones artísticas en el espacio público para visibilizar la crisis social. Interesante. Una resistencia que se nutre de la creatividad, la innovación. Exacto. Y también vemos ese resurgimiento de la economía popular, las redes de solidaridad, las ollas populares. Una respuesta desde abajo ante el abandono estatal, garantizar la supervivencia. Una resistencia que no se limita a protestar. También construye, busca soluciones. Y acá me parece importante algo que menciona Kagarlitsky, la memoria histórica. Totalmente de acuerdo. La memoria de las luchas pasadas, de las conquistas sociales, de la resistencia a la dictadura. Una herramienta fundamental para enfrentar el presente. Porque nos recuerda que no estamos solos. Hay una larga tradición de lucha. La resistencia es posible. Las cosas pueden cambiar. Exactamente. Las madres de Plaza de Mayo que siguen marchando cada jueves. Memoria, verdad, justicia. O los trabajadores de las fábricas recuperadas. La llama de la autogestión, la producción justa. En Argentina, la memoria histórica no es solo un recuerdo, es una fuerza viva. Y eso es fundamental para enfrentar la retirada que propone Milei. Porque su proyecto no se limita a lo económico. Busca borrar la memoria colectiva, deslegitimar las luchas, instalar un individualismo extremo, destruir el tejido social. Totalmente. La resistencia no se trata solo de defender derechos económicos, se trata de preservar la memoria, la identidad, la solidaridad que nos une. Y en este sentido, la cultura juega un rol fundamental. Sin dudas. La música, el teatro, el cine, la literatura, espacios donde se construyen narrativas alternativas, donde se cuestiona el poder, donde se mantienen vivos los valores de la justicia social. Y en Argentina, la cultura siempre está ligada a la lucha. El tango, que nació en los arrabales,
como expresión de la marginalidad. El rock nacional, la banda sonora de la resistencia a la dictadura. Exacto. Y hoy, nuevas expresiones. El hip hop, por ejemplo. La voz de los barrios, la desigualdad, la violencia policial, la falta de oportunidades. O el cine documental. Sí. Historias reales. Comprender la complejidad. Las luchas en cada rincón del país. Y en este contexto, el rol de los medios alternativos. Una mirada crítica al discurso hegemónico. Visibilizan las luchas. Amplifican las voces de los que no tienen espacio en los grandes medios. Radios comunitarias, portales web, redes sociales, herramientas para una comunicación popular, democrática. Al servicio de la transformación. Y aquí, como decía Karlitsky, la retirada se convierte en oportunidad, la crisis, el desmantelamiento del Estado, la pérdida de legitimidad de las instituciones, un espacio para la emergencia de nuevas formas de organización, de participación, de construcción de poder popular. Entonces, a pesar del panorama, a pesar del avance de lo neoliberal, hay motivos para la esperanza. La resistencia se organiza, se adapta, se fortalece, la memoria, la solidaridad, la creatividad de un pueblo que no se resigna. En Argentina, la lucha por la justicia social no es una opción, es una necesidad. Y en este camino, las categorías de Karlitsky nos dan herramientas para comprender la complejidad, para identificar las estrategias de la retirada, para vislumbrar las posibilidades de la resistencia. ¿Y cómo se ve esa resistencia hoy? ¿Qué ejemplos concretos nos dan esperanza? Muchísimas iniciativas. El movimiento de mujeres, por ejemplo. Conquistas importantes en derechos reproductivos, igualdad, lucha contra la violencia. Un movimiento poderoso. ¿Y qué otros ejemplos? Los movimientos ambientalistas que se movilizan para defender los recursos naturales, luchar contra el cambio climático, promover un desarrollo sustentable. Sí, el medio ambiente, una prioridad para las nuevas generaciones. ¿Y los pueblos originarios? ¿Cómo se manifiesta su resistencia? Los pueblos originarios están llevando adelante una lucha incansable. El reconocimiento de sus derechos territoriales, culturales, lingüísticos. Han visibilizado su causa a nivel nacional e internacional. Han puesto en jaque al modelo extractivista. Una lucha fundamental para una Argentina más justa e inclusiva. Y hablando de inclusión, ¿qué pasa con la comunidad LGBTQ plus ISO? ¿Cómo se inscribe su lucha en este contexto? La comunidad LGBTQ plus ha avanzado mucho. La ley de matrimonio igualitario, un hito histórico, pero la lucha continúa. Por la igualdad real, el fin de la discriminación, el reconocimiento de la diversidad. Una lucha que interpela a toda la sociedad. Construir una Argentina más tolerante, más diversa, más justa. Y hablando de justicia, no podemos olvidar la lucha contra la impunidad, la exigencia de memoria, verdad y justicia para las víctimas de la dictadura. Absolutamente. La lucha por los derechos humanos, un pilar de la resistencia, los juicios a los represores, la búsqueda de los desaparecidos, la defensa de la memoria. Batallas que se siguen librando. Y en este panorama tan diverso, tan complejo, ¿dónde encontramos las semillas de esperanza? ¿Qué nos indica que la resistencia puede torcer el rumbo? La esperanza está en la gente, en su capacidad de organizarse, de luchar, de crear, de soñar. Está en los movimientos sociales, en las organizaciones, en los artistas, en los intelectuales, en los jóvenes. En la fuerza de la memoria, la solidaridad, la creatividad. Exacto. Y también en la convicción de que otro mundo es posible. La justicia social no es una utopía, es un objetivo. Y en la próxima y última parte vamos a explorar justamente eso. Las posibilidades, las alternativas, las experiencias que nos muestran que otro camino es posible. No se pierdan la conclusión de nuestro viaje. Sí. Recorrimos un largo camino. Empezamos con la retirada del proyecto nacional y popular. Y terminamos, con la resistencia que siempre se reinventa. Y ahora, con esta imagen de la pulseada me pregunto, ¿cómo se construye un futuro diferente? ¿Podemos cambiar el rumbo? ¿Revertir la retirada? ¿Es posible una Argentina más justa? La pregunta del millón. Después de analizar las idas y vueltas, tenemos motivos para ser optimistas. Hay ejemplos, algo concreto, que nos permite imaginar un futuro mejor. Mira, yo creo que sí. La historia argentina una y otra vez nos muestra que la gente, tiene una enorme capacidad para resistir, para crear, organizarse, buscar soluciones a los problemas. ¿Y dónde encontramos esa esperanza hoy? ¿Qué nos muestra que otro camino es posible? Pensemos en las fábricas recuperadas. La autogestión obrera no es una utopía. Los trabajadores pueden tomar el control, gestionar la producción democráticamente, el bienestar colectivo por encima de la ganancia individual. La Sanon, por ejemplo, ya no es solo una fábrica, es un símbolo, un espacio de democracia, una muestra de que la producción puede organizarse desde abajo, priorizando a los trabajadores, a la comunidad. Y este modelo no se limita a las fábricas. Exacto, las cooperativas, empresas recuperadas, las experiencias de economía popular en los barrios, las redes de trueque, el comercio justo, son ejemplos. Otro modelo económico es posible, basado en la solidaridad, la cooperación, la producción a escala humana, el respeto por el medio ambiente. Hay alternativas.
Hay ejemplos. Y acá destaco el rol de la innovación social. Totalmente, no se trata solo de resistir, se trata de crear, de imaginar nuevas formas de organización, de producción, de consumo, que respondan a las necesidades de la gente, no a los intereses del mercado. Y ejemplos concretos de innovación social en Argentina. Cosas que te llamen la atención. Proyectos que te den esperanza. Claro, la agricultura urbana, producción de alimentos sanos en las ciudades, trabajo digno, cuidando el medio ambiente. O las cooperativas de energía renovable, democratizar el acceso a la energía limpia, romper con los monopolios. Gente pensando, creando, experimentando. Muy valioso en este contexto. Pero más allá de estas iniciativas, ¿qué cambios estructurales necesitamos para revertir la retirada, para una Argentina más justa? Hay que repensar el Estado, su función social, su capacidad para garantizar derechos básicos, salud, educación, vivienda. No podemos seguir con un Estado debilitado al servicio del mercado. Necesitamos un Estado fuerte, presente, que proteja a los más vulnerables, que promueva el desarrollo económico con inclusión. Un Estado que garantice la igualdad de oportunidades, que invierte en educación, salud, ciencia, que promueva las economías regionales, que proteja el medio ambiente, que defienda la soberanía. Exactamente. Y para que ese Estado sea posible, necesitamos fortalecer la participación ciudadana, espacios de debate, de toma de decisiones, donde la voz del pueblo se escuche. Democratizar la democracia, ir más allá del voto, involucrar a la gente en la gestión. Ejemplos de participación ciudadana en Argentina. Las asambleas barriales. Un espacio de organización popular efectivo. La gente se junta, debate los problemas del barrio, busca soluciones, presiona a las autoridades. Democracia directa. Poder popular en acción. Y experiencias de presupuesto participativo. La comunidad decide cómo se invierten los recursos. La gente decide sobre las prioridades del barrio, de la ciudad, del país. No se trata solo de votar cada 4 años. Se trata de participar, de ser protagonistas. Y en este proceso, la educación es fundamental. Totalmente. Una educación crítica. Ciudadanos conscientes de sus derechos, capaces de analizar la realidad, de participar. Una educación que fomenta el pensamiento crítico, la creatividad, la solidaridad, el respeto por la diversidad, el amor por la naturaleza. Una educación para los desafíos del siglo XXI. Para una sociedad más justa, más solidaria, más sustentable, más humana. Y para que todo esto sea posible, para que la resistencia logre torcer el rumbo, necesitamos algo fundamental. La unidad. Coincido. Sindicatos, movimientos sociales, organizaciones campesinas, estudiantes, artistas, intelectuales. Debemos unir fuerzas, superar las diferencias, construir un frente amplio, luchar por un proyecto de país común. Solo la unidad nos permitirá enfrentar los desafíos. Solo la unidad nos permitirá construir una Argentina justa, soberana e igualitaria. La historia nos lo ha demostrado. Cuando el pueblo se une, cuando lucha por sus derechos, cuando no se resigna, puede lograr grandes transformaciones. Exacto. La historia argentina está llena de ejemplos, de lucha, de resistencia, de victorias. Y esa historia nos inspira, nos da fuerza, nos recuerda que otro mundo es posible. La retirada neoliberal no es el final, es el comienzo de una nueva etapa, de lucha, de organización, de construcción colectiva. Un futuro donde la dignidad del pueblo argentino sea el horizonte. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión, por compartir tus conocimientos, tus reflexiones, tu esperanza. Esperamos que este análisis les haya servido para entender la historia argentina, para imaginar un futuro mejor. Gracias a vos por la invitación. Ha sido un placer. Y a todos los que nos escuchan. La lucha continúa, la esperanza no se apaga, el futuro está en nuestras manos. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides, apoya económicamente y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.